Hola, hola, un saludo a todos nuestros seguidores de Fosfatos Alialpa. En esta oportunidad tengo a mi cargo una nueva conducción de este evento online por parte de Fosfatos Alialpa Buena Tierra. Mi nombre es Leslie Ruiz. Continuando con nuestro programa de presentaciones, el día de hoy les tenemos a un invitado especialista y de amplia experiencia en el sector agrario. Antes, deseo recordarles también que Fosfatos Alialpa Buena Tierra es una empresa que fomenta el uso debido y eficiente de los fertilizantes en la actividad agrícola, en especial de los fosfatados, lo cual es fundamental para la seguridad alimentaria en nuestro país. Asimismo, también queremos invitarlos a seguirnos en cada una de nuestras especiales presentaciones y agradeceremos también que nos regalen un like en nuestra página de Facebook Fosfatos Alialpa. Ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, el ingeniero William Mario Salas Chambi. Bienvenido, William. Vamos a hablar un poquito acerca de William. Él tiene 2 carreras en la Universidad Nacional de San Agustín, en la UNSA, una como ingeniero agrónomo y otra como ingeniero pesquero, ¿sí? Así que pues tiene muchísima experiencia. 2 campos importantes, por supuesto, en el sector alimentario e industrial. Además, William estudió un máster en gestión ambiental en la Universidad de Alcalá de Madrid, en España. Tiene experiencia en diseño, gestión y evaluación de proyectos productivos. Además, fue supervisor de proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Asimismo, William fue consultor para la elaboración de planes de inversión para comunidades nativas en la región Amazonas. También brindó sus servicios al Ministerio del Ambiente en diseño e implementación de proyectos de desarrollo social, manejo de recursos naturales en implementación de viveros, forestación en zonas áridas, consultor de proyectos de innovación en pesca y acuicultura. En la actualidad, William se desempeña como empresario agricultor, acuicultor y productor hidropónico. Bienvenido, William. En esta oportunidad nos vas a hablar acerca de los fertilizantes, sobre la importancia de los tipos que existen y que utilizamos en nuestro país, además, por supuesto, de los múltiples beneficios. William también va a tocar el tema de la fertilización foliar y el papel de los fertilizantes en la seguridad alimentaria en nuestro Perú. Sin más que agregar, queremos darle la bienvenida al ingeniero William Mario Salas Chambi. Bien, gracias, Leslie. Saludos con todos los presentes. Primeramente, agradecer a Fosfatos Alialpa por esta oportunidad que nos brinda de explicar un poco más el tema de los principales fertilizantes empleados en la agricultura. Bien, primeramente, comencemos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Veamos, ¿qué es un fertilizante? Un fertilizante es cualquier tipo de sustancia de origen natural o sintético, orgánico o inorgánico que contiene nutrientes en formas asimilables para las plantas. Los fertilizantes contienen nutrientes que las plantas necesitan para crecer y desarrollarse de una forma adecuada. En otras palabras, decimos que los fertilizantes va a ser la comida para las plantas. Bien, ahora, referido a la fertilidad del suelo, decimos que va a ser la capacidad que va a tener este suelo para proporcionar todos los nutrientes esenciales para el normal crecimiento y desarrollo de las plantas. Pero, ¿qué es y para qué sirven los fertilizantes? Los fertilizantes son uno de los insumos agrícolas indispensables para que todos los cultivos tengan un buen rendimiento. El uso de los fertilizantes va a permitir a los agricultores obtener una mayor producción. Los fertilizantes también son sustancias ricas en nutrientes que se utilizan para mejorar las características del suelo para un mayor desarrollo de los cultivos agrícolas. Bien, en forma técnica, ¿no? Ahora, veamos cuáles son estos tipos de fertilizantes, ¿no? A ver, la siguiente, por favor. Bien, lo vamos a clasificar en inorgánicos y orgánicos. Hablemos un poco de los inorgánicos.
que son nutrientes elaborados por el hombre que generalmente son de origen mineral, animal, vegetal o sintético. Dentro de los fertilizantes químicos están los elaborados con los nutrientes principales que necesita la planta, ¿no? Como son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Y los orgánicos son aquellos que se forman naturalmente con una nula o poca participación del hombre. Puede ser de origen mineral, vegetal, animal o también mixto. Un ejemplo de este fertilizante tenemos el estiércol, ¿no? Que es bien conocido por los agricultores. Bien, dentro de los beneficios del uso de fertilizantes en la agricultura, encontramos primeramente que van a proveer nutrientes que le hacen falta a la tierra o a los sustratos, mejoran el rendimiento de los cultivos, permiten tener una mayor producción agrícola. La producción mundial de fertilizantes gira en torno a 3 nutrientes principales, que lo vamos a ver más adelante: el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Y estos también se van a combinar en diferentes mezclas. Los fertilizantes granulados se basan en base de nitrógeno, como es el caso de la urea, que es muy empleado, el fosfato de amónico, representan aproximadamente 2/3 de la producción mundial de fertilizantes. Bien, veamos ahora los macronutrientes y micronutrientes. ¿Qué son los macronutrientes? Los macronutrientes son elementos necesarios en cantidades relativamente abundantes, en grandes cantidades, que va a asegurar el crecimiento y supervivencia de las plantas. Dentro de estos macronutrientes tenemos 2 grupos. Los elementos primarios, como son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, y los secundarios, que es el calcio, el magnesio y el azufre. Y los micronutrientes, que tenemos en el otro grupo, que reciben el nombre de micronutrientes, son aquellos elementos que son indispensables para las plantas porque completan el ciclo vital. Aunque las cantidades requeridas por las plantas van a ser muy pequeñas. Pero ojo, esto no significa que va a ser menos importante que el resto de los elementos. Llevan a cabo funciones trascendentales para el adecuado crecimiento y desarrollo de las plantas. Y cualquier deficiencia va a ocasionar una reducción en la producción de nuestro cultivo. Entre ellos podemos mencionar al hierro, cobre, zinc, cloro, manganeso, molibdeno y el boro. Veamos un poco más a fondo el tema de estos macronutrientes primarios. Empecemos por el nitrógeno. La siguiente, por favor. Bien, el nitrógeno. El nitrógeno en general es deficiente en la mayoría de los suelos agrícolas en el Perú. Por eso es su alta demanda y es uno de los más importantes. El nitrógeno es abundante en la atmósfera y abarca aproximadamente el 78% de su contenido. El nitrógeno también es componente de la materia orgánica en el suelo y es uno de los macronutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo de cualquier cultivo. Sin embargo, el nitrógeno orgánico y atmosférico, que se encuentran en grandes cantidades, no pueden ser utilizados directamente por la planta. Para que las plantas absorban el nitrógeno, primero se debe convertir en amonio o nitrato, que son formas disponibles para la absorción por las plantas. Entonces, veamos algunos síntomas de deficiencia de la planta de cultivo, ¿no? Cuando no tienen nitrógeno. Entonces, va a haber una reducción del tamaño de la planta, se va a reducir el vigor de la planta, los tallos van a estar coloreados, va a haber clorosis, que es una pérdida de coloración, se va a tornar amarillenta. También va a tener una floración prematura en las plantas. También va a haber una disminución de la producción de todos los frutos que vamos a cosechar. Entonces, por ello, el nitrógeno es tan importante en nuestros cultivos. Y ahora, como fuentes de nitrógeno tenemos la precipitación pluvial. El nitrógeno llega en el agua de la lluvia en forma de amoníaco y queda en el suelo en una proporción aproximada de 1 a 50 kilogramos de nitrógeno por hectárea al año. También tenemos el nitrógeno que es fijado por los organismos. El más importante, podemos mencionar esta bacteria que es el Rhizobium, que es capaz de fijar el nitrógeno atmosférico en los nódulos de las plantas leguminosas.
De ahí viene que es tan importante esta rotación de cultivos, ¿no? Que se debe de hacer la rotación con un cultivo de leguminosas, lentejas, habas, etcétera, ¿no? Porque estos nos van a ayudar a fijar el nitrógeno en el suelo. Ahora, ¿cuáles son las causas por las que se pierde el nitrógeno? La primera causa, tenemos acá lo que es la absorción por las plantas de cultivo. Bueno, obviamente las plantas necesitan tomar ese nitrógeno del suelo y en cada campaña va a ir desgastando o absorbiendo la cantidad de nitrógeno. El nitrógeno es un factor determinante en los rendimientos finales del cultivo. Otra causa por la que se pierde el nitrógeno es la erosión. ¿Qué es la erosión? Bueno, viene a ser la desintegración superficial del terreno agrícola. Luego de la erosión, inmediatamente va a actuar la denudación, que es el arrastre de la materia, especialmente de la materia orgánica, del horizonte superficial del suelo, y es donde se va a perder casi todo el nitrógeno. Otra causa es la lixiviación, que es el fenómeno por el cual los materiales solubles o coloidales del horizonte superficial del suelo van a ser arrastrados a las profundidades por acción de las aguas descendentes en este caso. Y el último tenemos la volatilización, que es la pérdida del nitrógeno en forma de vapor o gas, ¿no? Se va a evaporar. Bien, ahora veamos cuáles son los principales fertilizantes nitrogenados disponibles, ¿no? En el mercado peruano. La siguiente, por favor. Bien, vemos acá los principales fertilizantes nitrogenados. Como vemos, tenemos la urea, el nitrato de amonio, que son muy empleados. Y también van a venir estos abonos nitrogenados compuestos, ¿no? Por nitrógeno, fósforo y potasio, también lo encontramos en el mercado. Pero los más conocidos fertilizantes nitrogenados, como les mencioné, son la urea y el nitrato de amonio. Como hemos comentado, el nitrógeno es un componente muy importante para las plantas. Al emplear estos fertilizantes, hará que las plantas crezcan, que tengan nuevo follaje, nuevas hojas, en general un buen desarrollo vegetativo. Pero existe la equivocación de algunos agricultores, ¿no? Que piensan a veces que aplicar nitrógeno en grandes cantidades hace que las plantas se desarrollen muchísimo más. Piensan que si poco es bueno, mucho será mejor. Eso no aplica en este caso. El nitrógeno en exceso no es bueno. Hace que la planta sea más propensa a plagas, a enfermedades. Tenemos que tener mucho cuidado con él. Cuando la planta tiene mucho nitrógeno, se va a dedicar a formar hojas y más hojas, ¿no? Y no se va a la parte reproductiva de la planta. No se va a dedicar a producir frutos. Como ejemplo breve, les puedo comentar una plantación de paltas donde encontré un problema similar, ¿no? Las plantas estaban vigorosas para la edad que tenían, de buen tamaño. Sin embargo, las plantas no fructificaban. Luego de los análisis foliares, se determinó que existía un desbalance nutricional. Las plantas tenían demasiado nitrógeno. Entonces, se suspendió la aplicación de nitrógeno y luego de una fertilización adecuada, se pudo lograr la fructificación del cultivo. Como vemos, entonces, aplicar nitrógeno en exceso puede afectar la floración del cultivo, ya que la planta se dedica a formar hojas y no se va a dedicar a producir flores ni frutos. Por otra parte, si no aplicamos nitrógeno, la planta tiene un pobre desarrollo. Entonces, como vemos, ambos extremos son malos. Un correcto balance de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, etcétera, es lo que nos va a garantizar un buen desarrollo de la planta y una buena producción. Bien, ahora veamos otro macronutriente muy importante, el fósforo. El fósforo es un elemento esencial porque es componente de la molécula del ADN y el ARN. Sin el fósforo no se podrían desarrollar la división celular, la transmisión de la herencia genética, el movimiento de la energía en forma biológica para el desarrollo de las actividades de la planta. El fósforo es esencial en la formación de las raíces y en general del desarrollo de todos los puntos de crecimiento de la planta, donde se va a demandar altas cantidades de este fósforo. También esencial en la fase de floración. Para todo ello se requieren importantes cantidades de fósforo. Por otra parte, el fósforo es muy móvil en el suelo.
Las ventajas de esto es que puede aplicarse todo el fósforo en una sola oportunidad, una vez al año. Esto en caso de frutales, ojo. Y el fósforo será absorbido progresivamente por las raíces, a la medida que la planta lo va a ir necesitando. Y la desventaja de que el fósforo no se mueva muy poco en el suelo es que se tiene que colocar donde están las raíces. La raíz tiene que interceptar en el lugar donde se encuentra el fósforo para que ésta la pueda asimilar. Las formas de fósforo en el suelo son muy diversas. En verdad, pocos elementos se dan en forma pura en la naturaleza. Siempre se suelen encontrar como sales, óxidos u otras moléculas más o menos solubles. Para que el fósforo sea absorbido, necesita estar disuelto en el suelo, pero este elemento se llega a combinar fácilmente generando moléculas estables que van a ser insolubles, que no son asimilables por las plantas. Este elemento nutricional, el fósforo, es tomado por las plantas como ortofosfato, pirofosfato, metafosfato. De esta forma, el fósforo es absorbido por las plantas. Y bien, ¿y cuáles son las funciones del fósforo en las plantas? El fósforo es muy importante porque es conformante de la planta. Es sustancia de reserva en frutas y en las semillas. El fósforo también tiene funciones estratégicas en la planta, como la fotosíntesis, la transferencia de energía, esto se da a nivel celular, la transformación de carbohidratos. Generalmente las plantas necesitan fósforo en las primeras fases de su crecimiento. ¿Por qué? Porque el fósforo va a fortalecer y estimular el desarrollo de las raíces, es indispensable en el crecimiento de las plantas y en la actividad celular. También acelera la maduración de las plantas, estimula la formación de grasas, almidones y semillas. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros tengamos deficiencia de fósforo en nuestros cultivos? Bueno, va a haber una reducción del tamaño, vamos a tener tallos delgados, con pocas ramificaciones, hojas pequeñas, el crecimiento de la planta va a ser lento, la floración va a ser reducida, se va a prolongar el periodo vegetativo, se va a detener el crecimiento radicular, los peciolos de las hojas, que es la ramita que une al tallo con la hojita, se va a hacer más largos y la planta va a adquirir un color amarillento, verde azulado o también rojizo. En el maíz se nota claramente estas deficiencias del fósforo, ¿no? Como vemos en la imagen. Ahora, las formas en que encontramos el fósforo en el suelo, una de ellas es la roca fosfatada. Este es considerado como un producto natural, la roca fosfórica. ¿Por qué? Porque son acumulaciones de fósforo que se forman a lo largo de millones de años y se encuentran casi siempre mezclados con calcio o flúor, entre otros elementos también, ¿no? Esto va a depender de su origen de formación. Entonces, se puede emplear la roca fosfórica. En caso de frutales, tiene un amplio rango de aprovechar el fósforo presente en las rocas fosfóricas. Es una forma bastante ecológica porque se parte de una roca que simplemente se la está moliendo y se aplica al cultivo. Con ello se nutre a las plantas con el fósforo que la planta va a necesitar. Otra, también tenemos fosfatos de fierro y aluminio, que no son asimilables por las plantas y los encontramos en suelos salinos, y el fósforo orgánico. Su contenido está en relación directa con la cantidad de materia orgánica que vamos a tener presente en nuestros suelos. Bueno, los abonos minerales fosfatados son de acción rápida y de acción lenta. Entre los de acción rápida tenemos el superfosfatos simples, los superfosfatos triples, el fosfato amónico. Pero bueno, ¿qué quiere decir que sean de acción rápida? Los fertilizantes de liberación rápida hacen que los nutrientes estén siempre disponibles de inmediato para que las plantas puedan usarlos debido a la rápida liberación de nutrientes. Este tipo de fertilizantes se va a agotar velozmente, por lo tanto se necesitan más aplicaciones en nuestros campos.
Por el contrario, los fertilizantes de liberación lenta van a proporcionar un suministro constante de nutrientes para las plantas durante un tiempo prolongado. Esto va a generar que la fertilización sea mucho más precisa y eficaz. Así logramos mantener niveles adecuados de nutrientes en el suelo, minimizando las pérdidas y evitando el exceso o también la deficiencia. Bien, veamos ahora los principales fertilizantes fosfatados disponibles en el mercado, ¿no?, de Perú. Bueno, tenemos el superfosfato triple con una ley del 46% de pureza, el superfosfato simple 20%, también lo encontramos en forma combinada con el nitrógeno, como el fosfato amónico, el fosfato diamónico también, que es bastante empleado. La producción de fósforo de manera industrial de fertilizantes se hace tratando, como les comenté, de estas rocas fosfóricas, si no me equivoco, con ácido sulfúrico y con ácido fosfórico. Entonces, estas reacciones van a liberar el fósforo y lo colocan en forma soluble, como por ejemplo el fosfato tricálcico, que va a pasar a un fosfato dicálcico y posteriormente pasa a un fosfato monocálcico. Mientras menos calcio tenga asociado al fósforo, el fósforo será más asimilable por la planta. Estas formas de fosfato soluble son mezclados, ¿no?, como les comenté, con el nitrógeno, también puede ser con el potasio, para formar los fertilizantes compuestos. Estos fertilizantes llevan nitrógeno y potasio. Como los fertilizantes más empleados, podemos mencionar el triple 20, el triple 15, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene 15% de fósforo, 15% de nitrógeno y 15% de potasio. También se emplea el fósforo en el tema de la fertirrigación, es muy importante, con fertilizantes hidrosolubles como el fosfato monopotásico, otro también tenemos el monoamónico. Estos fosfatos son altamente solubles en el agua, pero son, bueno, su precio un poco elevado, no son más costosos, pero esto va a permitir que se incorpore al suelo y la respuesta en nuestros cultivos va a ser más rápido y más eficiente. Bien. Ahora bien, otro macronutriente muy importante es el potasio. El potasio es un nutriente esencial, ¿ya? Sin él la planta no va a poder completar su desarrollo. Los fertilizantes potásicos son predominantemente sales que van a ser solubles en agua. El potasio en la naturaleza se encuentra en forma de depósitos, que van a formar minas o yacimientos minerales bajo la tierra, pero también pueden estar en salmueras de mares o lagos en secamiento, ¿no? El 80% del potasio se extrae de las minas, el 12% aproximado de los lagos y un 8% por disolución de depósitos de sales bajo tierra. El potasio proveniente de estas minas, para abastecer la industria de los fertilizantes, que proviene de diversos minerales. Podemos mencionar algunos como la silvinita, silvita, cainita, carnalita. Entonces, de estos minerales se va a extraer este potasio en forma de cloruro de potasio, a partir del cual se fabrican diversidad de fertilizantes que tenemos hoy día en el mercado. Entonces, a ver la siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las funciones del potasio en las plantas? Bueno, vemos que regula la apertura y cierre de los estomas. Los estomas son aperturas que se encuentran en la superficie de las hojas, que va a permitir el intercambio de gases. Por ejemplo, por los estomas va a ingresar lo que es el CO2 y se va a expulsar el oxígeno. También va a ingresar lo que son los nutrientes, ¿no? Entonces, el potasio es muy importante porque va a regular estas aperturas. Su presencia también evita la pérdida de agua y contribuye a la formación de sustancias de reserva. Muy importante el potasio en los frutales. Va a tener un mejor aprovechamiento de agua y va a disminuir el estrés por sequedad. También favorece la formación de carbohidratos, como es el caso del azúcar y los almidones, ¿no?, en nuestros productos. También favorece la calidad interna de producto a través de contenidos más altos. Vamos a tener una mayor concentración de vitaminas y proteínas en nuestra producción. Incrementa la formación de tejidos de sostén. Con ello se va a reducir el peligro de volcamiento durante el llenado del grano.
por ejemplo, en cereales. ¿Esto qué quiere decir? A veces cuando el grano de cereal carga mucho, la planta se quiebra, se tuerce y se echa a perder. Esto también por los vientos, ¿no? Se puede quebrar. Entonces, el potasio nos va a dar este sostén, ¿no? Esta resistencia. También aumenta la resistencia natural de las plantas contra enfermedades, parásitos y las heladas. Las heladas, muy común en la sierra de nuestro Perú, ¿no? El potasio un poco va a prevenir esta situación. Por lo contrario, ahora los síntomas de deficiencia del potasio en las plantas. Bueno, son varios los síntomas que tenemos, ¿no? Para identificar la carencia del potasio en nuestras plantas. En gramíneas, son los granos, las hojas adultas se amarillean en sus extremos, ¿no? En sus extremos o en todo el borde, en los márgenes. En leguminosas, hablamos del caso de lentejas, habas, las hojas se presentan con manchas claras, puntos amarillentos en toda la superficie de la hoja. En tuberosas, papa, las hojas adultas toman un color verde azulado. Entonces, de esta manera nosotros podemos identificar la carencia de potasio. Y en general, ¿qué vamos a presentar? Bordes marrones, casi quemados. Va a haber clorosis también, pero la clorosis, que es la coloración amarillenta del tejido de las hojas, en el caso del potasio se va a dar entre las nervaduras de las hojas, ¿ya? De esa manera lo identificamos. Y también las manchas moradas en la parte inferior de la hoja. Como se dijo anteriormente, el potasio contribuye a la formación de sustancias de reservas y su deficiencia afecta la calidad de nuestras cosechas. Reduce el contenido de aceite en la soya, azúcar en la caña, almidón en la papa, el ácido nítrico en el limón y reduce el tamaño de los granos en los cereales. Bueno, como vemos, el potasio también es muy importante. Ahora vamos a ver los principales fertilizantes potásicos que tenemos disponibles en el mercado, ¿no? Tenemos el cloruro de potasio con una ley en una concentración del 60%, el sulfato de potasio 50%, y también como los otros fertilizantes lo vamos a encontrar en su forma combinada, ¿no? Como es el nitrato de potasio, también es muy usado, que tiene 44% de potasio, 13% de nitrógeno, el sulfato de potasio y magnesio, ¿no? Siempre lo encontramos también en su forma combinada. Bien, lo más importante es tenemos acá el cloruro de potasio, que es la fuente de potasio, diría, más comúnmente utilizada en la agricultura, debido a su bajo costo y relativo por unidad de potasio, ya que incluye más cantidad de este nutrimiento que otras fuentes, y es usualmente esparcido sobre la superficie del suelo previo a las labores para la siembra. Otro fertilizante muy empleado es el nitrato de potasio. Es una fuente soluble de dos nutrientes esenciales muy importantes. Es comúnmente utilizado como fertilizante para cultivos de alto valor que se benefician con la nutrición de los nitratos y una fuente de potasio. Ambos nutrientes se van a absorber paralelamente a las altas tasas requeridas por nuestro cultivo, por nuestras plantas. Bien, eso en cuanto al potasio. Veamos ahora brevemente un poco de la fertilización foliar. Bueno, la fertilización foliar es la aplicación de los comúnmente llamados abonos foliares, ¿no? Con el único propósito de corregir, ¿no?, las grandes deficiencias de elementos nutricionales, especialmente de los micronutrientes. Como les mencioné al inicio, micronutrientes como el hierro, cobre, zinc, cloro, manganeso, molibdeno, boro, entre otros. En el mercado nacional tenemos una gran variedad de estos abonos foliares, ¿no?, que son fabricados como macronutrientes y micronutrientes. Es una labor complementaria a la fertilización edáfica, o sea, la fertilización que realizamos al suelo. Más esta no la va a reemplazar. Siempre se debe de hacer una fertilización edáfica al suelo y, como manera de complementación, una fertilización foliar. Y generalmente estas fertilizaciones foliares las vamos a aplicar antes de la floración y después de la floración. Es recomendable no aplicar cuando la planta esté floreando. Bien. Con la fertilización foliar, ¿qué es lo que vamos a tener? Que vamos a corregir deficiencias nutricionales que no vamos a poder cubrir
con la fertilización que realizamos inicialmente al suelo, con las fertilizaciones edáficas. Entonces, se va a mejorar la calidad de los productos. También vamos a reforzar esta fertilización inicial, que es la edáfica, y con esto vamos a optimizar el rendimiento de nuestras cosechas. Bien. Bien, ahora pasemos a los fertilizantes y la seguridad alimentaria. Bien, para concluir con este punto, ahora que está bastante de moda, la seguridad alimentaria es un tema que está hoy al tope en la agenda mundial, ¿no? La situación desencadenada que todos conocen por la invasión de Rusia a Ucrania y el incremento de los precios de los fertilizantes está reduciendo el margen de rentabilidad de los agricultores. Este conflicto bélico está generando impactos en la cadena de alimentos a nivel mundial. ¿Y por qué? Dirán, ¿no? Bueno, Rusia no solo es uno de los principales exportadores de combustibles y también de cereales, sino que a su vez es uno de los principales productores de fertilizantes del mundo. Y el problema se agrava mucho más después de que este conflicto ha ocasionado que se eleve el costo del gas natural. ¿Y por qué? Porque el gas natural es el principal insumo para la mayoría de los fertilizantes nitrogenados. Lo que ha obligado a algunos productores de Europa a reducir su producción de estos fertilizantes. Entonces, como es de suponer, el Perú no está exento a esta crisis. De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el MIDAGRI, en marzo del año pasado nos indican que el 90% de los fertilizantes que se utilizan en la agricultura peruana son de origen importado. Y de acuerdo a la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, menciona que importamos más de 1.2 millones de toneladas de fertilizantes sintéticos al año para poder cubrir la necesidad de nuestra agricultura, siendo nuestros principales proveedores, como vemos en la imagen, Rusia con el 37%, China 20%, Estados Unidos 20%. ¿Y el Perú qué importa? ¿Qué importamos? Bueno, importamos casi todo, ¿no? Los principales fertilizantes que importamos tenemos la urea, fosfato, el diamónico, fosfato monoamónico, superfosfato triple, potasio, zinc, boro, etcétera, ¿no? Entonces, este conflicto viene afectando severamente la oferta de fertilizantes en el Perú. De acuerdo también al Ministerio de Comercio Exterior, el MINCETUR, en el primer trimestre del 2022, las importaciones de fertilizantes han caído en un 53%. Si bien Perú ha venido sustituyendo las menores compras que se han venido realizando a Rusia con mayores importaciones de China, de Estados Unidos y el mismo Chile, entonces igual tiene un déficit, ¿no? Que pone en riesgo la campaña agrícola en el 2023. Ahorita los agricultores estamos en peligro, ¿no? Esta campaña. Entonces, la posible escasez de productos básicos como por ejemplo el arroz, las verduras, entre otros, generaría mayor presión en los precios, que ya por sí actualmente están altos, y por ende pone en riesgo la alimentación de los hogares peruanos. En este contexto, es necesario que el gobierno agilice, ¿no?, las negociaciones de compra de fertilizantes. Hay varias compras que ya se han caído, lamentablemente. Se debe de iniciar alianzas, ¿no?, con los actores del sector privado y organizaciones internacionales. Es una situación grave que se debe de enfrentar de la mejor manera para que este problema impacte lo menos posible en las producciones agrícolas de nuestro país y evitar en el futuro una escasez de alimentos. Bien. A ver si pasamos a la siguiente. Ok. Bueno, hermanos agricultores, ante esta situación de crisis no podemos rendirnos, pues, ¿no? Con nuestra constancia, haciendo lo que sabemos hacer, que es producir la tierra, obtendremos lo deseado y, como acá lo puse en la imagen, como dice Woody Allen, nuestro éxito se basará simplemente en seguir insistiendo. Muchas gracias.
Agradecemos la magnífica ponencia de William. Gracias, William, por acompañarnos y por presentarnos este tema tan interesante. Estamos seguros que en este lapso de tiempo hemos podido aprender sobre los beneficios, la importancia de fertilizantes en la agricultura peruana y, por supuesto, el enorme rol que desempeñan en nuestro país. Del amplio número de preguntas por parte de nuestros seguidores, hemos seleccionado algunas preguntas para que puedas responder, William. Vamos entonces con la ronda de preguntas y la primera dice así: ¿utilizar fertilizantes en los cultivos sale a cuenta para el agricultor? Bueno, sí, porque si no empleamos estos fertilizantes, no obtenemos los resultados esperados. Es muy necesario para lograr una buena producción y de esta manera el agricultor pueda obtener la rentabilidad, porque si no emplea los fertilizantes, su producción es mínima, ¿no? No les va a salir a cuenta. Entonces, al emplear los fertilizantes, sí sale a cuenta. Vamos con la siguiente pregunta y dice: ¿qué cultivos necesitan mayor cantidad de fósforo? Bien, como les comenté anteriormente, el fósforo es esencial, ¿no? En la planta, ¿no? En la formación, sobre todo de las raíces y en general de todo el desarrollo de los puntos de crecimiento de nuestras plantas. Entonces, el fósforo es vital para el crecimiento y la salud de las plantas. Por consiguiente, todos los cultivos que necesitan fósforo van a ser los cultivos de raíz. Por ejemplo, podemos mencionar el ajo, la cebolla, ¿no? Que van a necesitar una mayor cantidad de fósforo. Excelente, gracias, William. Vamos con la tercera pregunta y dice: ante la escasez de fertilizantes, muchos agricultores vieron la necesidad de utilizar los orgánicos. ¿Qué tan eficiente es este tipo de fertilizante? Bien, el problema que tenemos con los fertilizantes orgánicos es que contienen pequeñas concentraciones de los nutrientes, lo que significa que deben aplicarse en altas cantidades para cubrir las necesidades nutricionales de las plantas. Entonces, los abonos orgánicos usualmente no se llegan a equilibrar adecuadamente para proporcionar todas las necesidades de nutrientes que la planta requiere. En cambio, los fertilizantes inorgánicos son insuperables, pues, en su capacidad de producir altos niveles de nutrientes a las plantas de una manera eficiente. Y en cuanto a si se puede utilizar en todo tipo de cultivo, sí, los abonos orgánicos encima es recomendable que se empleen en todo tipo de cultivo, no tienen ninguna limitación. Gracias por la respuesta, William. Vamos con la siguiente pregunta. Los agricultores ponen su confianza en los fertilizantes sin saber que su uso tiene preindicaciones según el tipo de suelo, clima. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, claro, los fertilizantes se deben emplear de una manera primeramente responsable, ¿no? El agricultor en algunos casos trabaja empíricamente, pero para una correcta fertilización se debería realizar los análisis en primer lugar de suelo y también los análisis de agua, porque también contienen nutrientes. Y al realizar la fertilización de acuerdo a estas necesidades, con los análisis que hemos realizado, de acuerdo a ello, se tiene que realizar una fertilización de acuerdo al requerimiento de nuestro cultivo. Y esto nos va a indicar los análisis que realicemos, ¿no? Al suelo, al agua. Eh, eh, no escuché la otra parte de la pregunta. Sí, básicamente esa era la pregunta, ¿no? Básicamente acerca de las preindicaciones, que evidentemente tenemos que tener en cuenta el tipo de suelo y clima. Y bueno, nos has comentado, creo, bastante bien al respecto. Tenemos una pregunta más, me parece que es la pregunta final. Bien. Y dice así: antes no se escuchaba hablar tanto de los fosfatos. ¿Por qué ahora tienen tanta importancia? Incluso hemos escuchado que se puede suministrar directamente roca fosfórica como fertilizante. ¿Qué tan eficiente es esta práctica?
Bueno, en base a la primera pregunta, por el desconocimiento, tal vez, ¿no? De los agricultores que no sabían la importancia del fósforo. Ahora se sabe la gran importancia que tiene el fósforo en la producción de las plantas. Fundamental. En cuanto a la roca fosfórica, sí es empleado como fertilizante mayormente en zonas tropicales, ya que el fósforo es más asimilable por el mismo características del suelo, ¿no? Que tiene un pH ácido. Entonces el fósforo va a reaccionar con el suelo y va a solubilizar el fósforo. Esto va a ocurrir en una forma progresiva y esto que va a permitir que los frutales, como son unos cultivos que tienen amplia habilidad de aprovechar el fósforo presente en las rocas fosfóricas, esto va a ser muy eficiente, sobre todo en cultivos de frutales. Excelente, William. Esas son todas las preguntas. Nuevamente agradecemos tu magnífica ponencia sobre los tipos y beneficios de fertilizantes. Esperamos contar contigo en una siguiente oportunidad. Recuerda que las puertas de Alialp están abiertas para ti. Queremos agradecer también a los seguidores de nuestras redes sociales por sus diversos comentarios que nos han permitido profundizar este tema. Sigan comentando nuestros artículos en todas las redes que nosotros buscaremos resolver sus dudas en cada entrevista o prepararemos un programa especial si así lo solicitan. Recuerden, nosotros leemos todos los mensajes y comentarios todo el momento, tanto en Facebook como en Instagram. Y bueno, para finalizar, recuerden, la problemática de la agricultura y los fertilizantes no es solamente un problema agrario, sino es un problema de vida. Gracias a todos por su presencia y hasta una próxima oportunidad.